Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buena suerte. Voy a ir con el doctor Arturo Erdely. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un poco de confusión. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por contestarme. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, a tus órdenes. A ver, yo tengo un poco de confusión. Pero yo creo que ya también andamos todos un poco confundidos porque luego no nos dicen la verdad. El martes pasado, el doctor López-Gatell dijo que llevábamos 2 semanas seguidas de casos a la baja, cuando el miércoles se tocaron casi 29,000, el pico más alto de toda la pandemia, de todos, desde el caso cero aquel de febrero 28, y luego arriba de los 20,000. El presidente dijo hace casi 4 semanas que este era un pequeño rebrote. Y pues yo no veo ni que sea un pequeño rebrote, es el peor en cuanto a contagios, ni que vayamos a la baja. No sé, tú que te metes en la estadística de ellos mismos, ¿qué opinas o qué ves? Bueno, respecto a esto último que mencionas, de que se trataba de un pequeño rebrote, pues sí fue muy desafortunado el momento en que lo dijo el presidente. Bueno, de hecho siempre ha tendido a minimizar la epidemia y a cantar victoria antes de tiempo y a decir que ya se domó la epidemia mucho antes de tiempo, ¿no? Eso no es ninguna sorpresa. Respecto a lo que dijo el subsecretario de Salud el martes pasado, pues a lo mejor voy a sonar como aquel famoso vocero presidencial, que lo que el subsecretario quiso decir. Y creo que sí se malinterpretó lo que dijo. Él, si uno revisa la grabación, él se refería a que iban 2 semanas que abría la semana epidemiológica a la baja, y hay que entender qué quiere decir abrir a la baja. Quiere decir, sabemos que la información de las últimas 2 semanas epidemiológicas se tiene que omitir porque tarda en llegar, y el análisis que hace la Secretaría de Salud es por fecha de inicio de síntomas, no por fecha de reporte. Entonces, por eso ellos constantemente están ignorando las últimas 2 semanas, y ya que van a abrir una nueva semana, ¿no? Aunque la nueva semana que abre incompleta, ¿no? Pero sí nos da un poco de idea qué es lo que se viene, para que tengamos contexto. En semanas anteriores, aún con información incompleta, estaba tan fuerte la subida de contagios que abríamos al alza y acababa todavía más arriba. Digamos que abría la semana epidemiológica, por decir algo, al 5% más que la semana anterior, y acababa cerrando como 20-30% arriba de la semana anterior conforme fue transcurriendo la semana. Entonces, de haber vivido eso, a tener ya 2 semanas en las que abríamos a la baja, aunque cerrábamos todavía el alza, ya nos hablaba de que se venía un cambio de tendencia. A eso se refería el subsecretario, pero se malinterpretó como que dijo que ya estaba bajando. No, más bien son señales anticipadas de que posiblemente la subida de casos estaba llegando, digamos, a un agotamiento. Eso es a lo que yo creo que se refería. Bueno, es la interpretación, qué bueno, pero lo que pasa es que, qué malos son para explicar. Yo creo que además los retruécanos del doctor López-Gatell son para que no le entendamos. Sí, sin duda, la comunicación les ha fallado. O sea, de por sí son cuestiones técnicas que no son fáciles de explicar, pero sí no se han esmerado mucho en explicarlo. Y por otra parte, creo que es importante señalar que esto que mencionabas, de esa cifra que causó mucho impacto la semana pasada, de casi 29,000 casos, son por fecha de reporte. Recordemos que no ocurren en las últimas 24 horas, y que el día anterior a ese había habido un subreporte muy importante. Reportaron 14,000 cuando se esperaban como 20,000. Entonces parece que hubo ahí un retraso en la información, y eso provocó ese aparente reporte súbito de casi 29,000 nuevos casos confirmados, pero más o menos seguimos por ahí arriba de los 20,000, ¿no? Y sí hay señales de que, como ocurrió en la segunda ola, si recuerdas la gráfica de la segunda ola, pues llegó a un pico y un momento en que se agotó, y no porque hubiera habido algún acierto de la estrategia gubernamental o un cambio de estrategia. Simplemente así funcionan las olas epidémicas, y suben hasta que llegan a un punto de agotamiento, cuando ya se contagió mucha gente en poco tiempo, y empiezan a descender por agotamiento, porque se le acaban las opciones al virus de momento, ¿no? Tú habías hablado hace tiempo, me dijiste que en agosto sería el pico. Efectivamente así se ha cumplido. A mediados de agosto dijiste, más o menos.
Sí, al parecer ya estamos en ese momento, ¿no? Digamos, va a ser crucial los datos, no el de hoy, porque ya sabemos que el dato de hoy pues corresponde a la información que se captura en domingo y pues típicamente va a ser un dato bajo que no nos dice mucho, Sí. pero digamos ya por ahí del miércoles, jueves, con los datos que veamos el miércoles y jueves, ya nos vamos a dar una idea si efectivamente esas señales anticipadas, que por un lado bien subsecretario, yo por medio de otro tipo de modelos coincido en que sí se nota un agotamiento y yo esperaría que ya esta semana empecemos, pues ya no a haber incrementos mayores a lo que vimos la semana anterior y esperemos que incluso empiece a acelerar un poco el contagio, pero muy importante, vamos a comenzar a descender, si es que es el caso, desde muy alto, ¿eh? Sí. Sí, desde el punto más alto de la pandemia. Así es, a veces hago la comparación con escalar una montaña. Bueno, pues ya llegamos hasta el pico de la montaña y ahora iniciamos el descenso, pero los alpinistas saben que el descenso puede ser igual o hasta más peligroso. Entonces, partimos de muy alto y creo que será muy importante no echar las campanas al vuelo y decir, bueno, pues ya empezó el descenso, sí, pero tiene que bajar muchísimo más, ¿no? Traemos una fiebre pensando en un enfermo de 40 grados centígrados, y pues si baja a 39,5, pues seguimos mal, qué bueno que vaya cediendo, pero tenemos que esperar a que baje a un nivel adecuado la fiebre del contagio para que podamos realmente retomar nuestras actividades con un nivel de riesgo aceptable, porque riesgo cero pues no va a haber, ¿no? El riesgo cero no existe, pero el caso, el cero contagio puede darse o lo ves muy lejano. Se ve muy lejano, empezando porque no está vacunada toda la población, y aún estando vacunada toda la población, pues va a haber, se espera o se especula que se convertirá en una enfermedad endémica en su momento, pero estamos todavía muy lejos de eso. En México, solo la cuarta parte de la población cuenta con esquema completo de vacunación, entonces todavía estamos muy lejos de poder observar cero contagios en México, definitivamente. ¿Prevés, doctor Arturo Erdely, doctor en ciencias matemáticas, que el regreso a clases pueda incrementar el número de contagios? Sí, no queda claro en qué magnitud, porque dependerá cuántos padres de familia decidan enviar a sus hijos a las escuelas, ahora que ya se dijo que es voluntario el regreso, que a nadie se le va a obligar o a sancionar por no enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, dependerá primero cuántos padres de familia se animan a enviar a sus hijos a las escuelas y luego las condiciones en las que están. Entonces, es difícil saber el efecto de que va a haber, por muy buenos protocolos que alguna escuela pudiera lograr tener, que sé que hay algunas pocas que se han esforzado muchísimo en esos protocolos, que están poniendo medidores de dióxido de carbono, purificadores de aire, ventilación cruzada, por mucho que se haga, va a ser inevitable que haya algunos contagios. Ya el tamaño pues va a depender de cuánta gente efectivamente decida enviar a sus hijos a las aulas escolares. Sí, porque es inevitable, digo. Fíjate, doctor Erdely, que lo que ha ocurrido, estoy hablando con actuario Arturo Erdely, doctor en ciencias matemáticas, lo que ha pasado es que estas enfermedades que se contagian, los kinders, ¿no? En preescolar, de tosferina, varicela, todas estas enfermedades han bajado en los niños porque no han ido a la escuela. Ahora que vayan, pues existe el riesgo de que retomen esos contagios históricos, vamos a llamarles así, o normales incluso, con el riesgo del COVID. Así es, y aún, digamos, porque hay un argumento de decir, bueno, pero de acuerdo a lo que se ha observado, en general los niños no se ponen graves o es raro que mueran de COVID, aunque hay los casos, pero son muy pocos, sí. Pero ¿qué implica todo el traslado de los niños? Es decir, a los niños no los van a llevar en un helicóptero y los van a dejar sobre el patio escolar. O sea, mucha gente va a recurrir al transporte público, y entonces eso implica que quienes los lleven, sean sus padres, sus abuelos, se van a exponer a contagios. Y creo que esto ya lo hemos comentado. Parece que de los adultos mayores ya no se habla, ¿no? Como fuera el primer grupo en empezarse a vacunar, se da por hecho que ellos ya están protegidos. Y esto no es así.
El propio subsecretario López-Gatell ha reconocido que solo vacunaron aproximadamente al 70% de los adultos mayores. Hay un 30% de adultos mayores que no están vacunados. Y en lo que ve uno de los datos abiertos es que en las defunciones que están ocurriendo ahorita confirmadas por COVID-19, el 54% la están poniendo los adultos mayores. Y sabemos que los abuelos en muchas ocasiones son los cuidadores y los llevadores a la escuela de los niños mientras sus papás trabajan. Entonces, esta movilidad que se va a incrementar con el regreso a las aulas, por supuesto, pone en riesgo a los niños, pero también el contagio en otros grupos de edad que por alguna razón todavía no se hayan vacunado, ¿no? Me sorprende mucho este dato que das de los adultos mayores. Lo habías mencionado hace poco, pero que el 52% de las muertes son de adultos mayores. Sí, ya va en 54. Creo que la última vez que platicamos te comentaba que ya era casi la mitad. Y no, ahorita ya está revisando el dato hasta ayer y es 54% de las defunciones recientes confirmadas, de las confirmadas por COVID-19, 54% son de adultos mayores. En fin. Bueno, Arturo, pues ya hablaremos después del regreso a clases, ¿te parece bien? Me dará mucho gusto, Joaquín. A mí más y te mando un abrazo. Gracias, Arturo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.